Buenos días, hoy vamos a explicar este ejercicio, lo vamos a resolver a través del método de Ada-Bashford de orden 4. Este es un método de predicción-corrección, pero en este caso nos vamos a concentrar en predecir un valor a través de esta fórmula. Para eso necesitamos calcular y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3, también x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Tenemos que nuestra ecuación diferencial es esta. Tenemos que x va de 1 a 2. Tenemos nuestra condición inicial dada, que es y sub 0 igual 2, x sub 0 igual 1, y nuestro tamaño de paso, que es 0,2. Para resolver esto, lo vamos a resolver a través del método de Ruger-Kutta de orden 4, y tenemos nuestra ecuación, que para resolverla necesitamos los valores de K1, K2, K3 y K4, que es lo que vamos a resolver a continuación. Aquí tenemos nuestra x sub i, que es igual a x sub 0, es el inicial con el que arrancamos, 1, y nuestro y sub i inicial, que es igual a y sub 0, que es igual 2, y tenemos que x sub 1, que nos va a servir para más adelante, es igual a x sub i más h. Empezamos a resolver. Tenemos que K1 es igual a la función de x sub i, que es 1, y sub 2, y sub i, que es 2. Reemplazamos en nuestra ecuación dada y tenemos que es 1 más 2 sobre 1, 2 que es y 1 que es x. Resolvemos las operaciones y tenemos que k sub 1 es igual a 3. Seguimos con k sub 2, que es igual a f, y multiplica aquí a x sub i más un medio de nuestro tamaño de paso, y sub i más un medio, que multiplica a k sub 1, que fue lo que tuvimos anteriormente, por nuestro tamaño de paso. Resolvemos todas las operaciones y tenemos que x es 1,1 y y es 2,3. Resolvemos, aplicamos en nuestra ecuación dada y tenemos que k sub 2 tiene este valor. Continuamos con k sub 3. Tenemos que k sub 3 es igual a f de x sub i más un medio por h, que es nuestro tamaño de paso, y sub i más un medio, que multiplica a k sub 2, que fue lo que obtuvimos anteriormente, por nuestro tamaño de paso. Resolvemos las operaciones y tenemos que x en este caso es 1,1 y y en este caso es 2,30909. Resolvemos en nuestra ecuación, aplicamos y, x, y resolvemos y tenemos que k sub 3 es 3,099172. Y seguimos con k sub 4. K sub 4 es igual a f de x sub i más 0,2, que es nuestro tamaño de paso, ya sabemos, 2, que es y sub i, más el k sub 3 obtenido anteriormente por nuestro tamaño de paso. Resolvemos nuestras operaciones y tenemos que en este caso x es 1,2 y y es este. Resultado de aquí, resolvemos, aplicamos nuestra ecuación dada y tenemos que k sub 4 es igual a este valor. Ya teniendo k sub 1, k sub 2, k sub 3 y k sub 4, proseguimos a aplicar la ecuación principal de Ruger-Kutta de orden 4 para encontrar y sub 1. Aquí está. Lo que hacemos es reemplazar, entonces y sub 1 es igual a y sub inicial, que es 2, más un sexto que multiplica a k sub 1, más 2 veces k sub 2, más 2 veces k sub 3, más k sub 4. Eso multiplicado por nuestro tamaño de paso, que es 0,2. Resolvemos las operaciones y tenemos que y sub 1 tiene este resultado. Seguimos. Vamos a calcular ahora y sub 2. Para y sub 2 utilizamos que x sub 1 es igual a x sub inicial más 0,2.
Entonces eso es igual a 1,2. Entonces tenemos que x sub 1 en este caso será 1,2. Y y sub 1 es el valor que obtuvimos anteriormente. Entonces calculamos K1 es igual a F. En este caso tenemos que x sub 1 es 1,2 y y sub 1 es este valor. Reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y tenemos que K sub 1 tiene este valor. Seguimos con K sub 2. Vamos a aplicar el mismo paso explicado anteriormente con nuestra ecuación de K sub 2. Entonces tenemos que x sub 1 es 1,2 más 1 medio por h por y sub 1 más 1 medio por K sub 1 que fue lo obtenido anteriormente por nuestro tamaño de paso. Resolvemos, aplicamos las operaciones y por último reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y tenemos que K sub 2 tiene este valor. Asimismo seguimos con K sub 3 como les expliqué anteriormente. Lo último reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y tenemos que K sub 3 tiene este valor. Seguimos con K sub 4. Tenemos que K sub 4 tiene este valor. Y continuamos entonces a encontrar y sub 2. Y sub 2 es igual, utilizaríamos a y sub 1 encontrado anteriormente, más un sexto de K sub 1 que encontramos, más 2 veces K sub 2, más 2 veces K sub 3, más K sub 4, eso multiplicado por nuestro tamaño de paso, que es 0,2. Resolvemos las operaciones y tenemos que y sub 2 tiene este valor. Ahora seguimos a calcular y sub 3. Para y sub 3 necesitamos x sub 2 y y sub 2. Entonces tenemos que x sub 2 es el x sub 1 anterior más 0,2. Entonces tenemos que x sub 2 sería igual a 1,4. Y y sub 2, que es el valor que obtuvimos anteriormente. Entonces ya sabemos cómo calcular K sub 1, K sub 2, K sub 3 y K sub 4. Simplemente es reemplazar los valores y obtenemos cada resultado. Entonces seguimos para calcular y sub 3, ya sabemos que es y sub 2 más un sexto del K sub 1 obtenido en estas operaciones, más 2 veces K sub 2, más 2 veces K sub 3, más K sub 4 por nuestro tamaño de paso. Y así obtenemos y sub 3. Bueno, ya teniendo todas nuestras identificaciones calculadas, y tenemos y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, x sub 0, x sub 1 que es x sub 2 y x sub 3, y conociendo ya de dónde sale cada uno, seguimos a calcular nuestra ecuación principal, que es la del tema dada en Bradford de orden 4. Aquí tenemos para recordarla, sé que se nos olvidó inicialmente. Está, entonces ahora tenemos que calcular y' n, que en este caso sería y'3, que es igual a f de x sub n, y sub n, x sub 3, y sub 3, y así mismo con y sub prima de 2, y sub prima de 1, y sub prima de 0. Aquí tenemos para recordar nuestra ecuación diferencial, y lo que hacemos es reemplazar. Entonces y' de 3 es igual a f de x sub 3, y sub 3, entonces aquí tenemos, reemplazamos nuestra ecuación diferencial, y sub 3, x sub 3, y tenemos un valor. Aquí está nuestro valor. Y tenemos y' de 2. Reemplazamos f de x sub 2, y sub 3. Y aquí reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Aplicamos la operación y tenemos que y' de 2 tiene este valor. Asimismo con y' de 1, f de x sub 1, y sub 1. Reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Tenemos que y' de 1 es este valor. Y y' de 0 es igual a f de x inicial, y inicial, y eso es igual a esto que tenemos aquí. Y tenemos que y' de 0 es igual a 3. Ya teniendo esos valores calculados, vamos a aplicar la ecuación principal. Sería y4. Entonces, tenemos que y4 es igual a y sub 3. Aquí tenemos el valor de y sub 3 más
h sobre 24, que multiplica 55 por y prima de 3, menos 59 por y prima de 2, más 37 por y prima de 1, menos 9 por y prima de 0. Aplicamos todas las operaciones, resolvemos y tenemos que y4 tiene este valor. Colocamos casi todos los decimales para tener un valor más exacto. Espero hayan entendido. Muchas gracias.